Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la Academia CEPREMUNI. En esta oportunidad, en la semana número 6, en Historia y Perú, vamos a hablar acerca de la resistencia andina, también conocido como los Incas de Vilcabamba, y los conflictos internos entre los españoles, ¿no? Es decir, las guerras civiles. Hay que recordar que estos acontecimientos se dieron casi de manera paralela, ¿de acuerdo? Y vamos hoy día a explicar cada uno de estos acontecimientos. Muy bien, cuando el Tahuantinsuyo prácticamente es destruido, su ejército dividido, primero por las guerras civiles, que ya habíamos explicado en su anterior oportunidad, el conflicto entre las etnias locales contra el Estado Inca y el apoyo que los españoles recibieron justamente de estos grupos locales, en sí existía todavía una facción, un movimiento importante en el cual van a tratar de resistir a este intento de dominación por parte de los españoles y de sus aliados. Es decir, con la muerte de Atahualpa en 1532, con la división del Tahuantinsuyo, como consecuencia de los conflictos o de las contradicciones internas que también explicamos en su debido momento, aún pues no había terminado completamente. Es decir, va un sector de la nobleza cusqueña va a intentar no solamente de poder contrarrestar esta situación complicada que estaban pasando, sino que además querían, en este caso, volver a retomar lo que en su momento fue el Tahuantinsuyo. Era muy complicado, difícil, porque era repito, un sector minoritario, frente a grandes grupos que de hecho buscaba intereses particulares y que eso justamente iba a impedir pues que este sector minoritario pueda tener éxito. Quien la encabeza este movimiento de resistencia va a ser primero Manco Inca. ¿Y quién era Manco Inca, profesor? Bueno, era uno de los hijos de Huayna Cápac, hermano de Huáscar, que claramente tenía una visión muy distinta de la situación en su momento. Hay que recordar que era muy joven cuando se encuentra con Francisco Pizarro y claramente, mediante engaños, eh, persuadido, lo convencen pues para que los guíe hacia la capital, que era el Cusco, ¿correcto? Muy bien. Profesor, dígame usted entonces, cuando usted habla de la resistencia andina, prácticamente a qué se está refiriendo. Bueno, nos vamos a referir principalmente, jóvenes, a que va a ser un proceso de resistencia frente a la invasión española, que, repito, va a ser liderada por un sector de la nobleza cusqueña, ¿no? En este caso, hablamos de Manco Inca y de sus hijos, en el cual su centro de resistencia y refugio va a ser Vilcabamba, ¿no? Que ahí va a ser justamente su centro de operaciones, ¿ya? De hecho, bueno, esto, digamos, pues, estos tipos de enfrentamientos, ¿no? Como mencioné en su debida oportunidad, se van a dar, pues, de manera paralela frente a las guerras civiles entre los españoles. Ahora, esta resistencia se va a prolongar hasta 1572, donde justamente fue el año donde es ejecutado el último Inca, en este caso Tupac Amaru I, ¿correcto? Muy bien. Vamos entonces a empezar un poco a conocer cómo fueron estos orígenes, cómo la resistencia andina se inicia justamente con Manco Inca. Miren, cuando Toparpa muere, hay que recordar que Toparpa era pues sin duda un inca que había sido impuesto por los españoles, un inca títere, en el sentido de que estaba manipulado por Francisco Pizarro y sus huestes. eh, Asume el liderazgo Manco Inca. Recuerden que Manco Inca forma una alianza con Pizarro en Jaquijahuana, donde justamente pedía la ejecución de uno de los generales de Atahualpa, que claramente pues eran enemigos, ¿no? Los huascaristas y los atahualpistas tenían obviamente diferencias entre sí. Y Manco Inca no le importó pues pactar con quien sea con tal obviamente de ver a sus enemigos derrotados.
Y aprovechando esa situación es donde justamente Francisco Pizarro pone su atención en este joven noble llamado Manco Inca. Era consciente que él lo podía poder llevar, guiar hacia la capital del imperio. Y así ocurrió, ¿no? Entonces es Manco Inca quien se inicia con él la marcha hacia el Cusco, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ni bien los españoles entraron a la capital, jóvenes, ellos empezaron pues a tomar todas las riquezas, los tesoros que habían justamente en ese lugar. Hay crónicas que indican de que prácticamente fue esto un saqueo. Los cronistas, por ejemplo, mencionan de que el templo del Coricancha, por ejemplo, era un lugar totalmente mm, donde habían sin duda objetos bañados en oro, presencia de animales, estatuas de animales en tamaño natural, justamente bañada en oro. Claro, es posible que el oro no sea también puro, porque recuerden que los incas utilizaban este tipo de metales con fines rituales, ¿no? Y no hablamos pues de un oro totalmente puro, ¿no? Habían obviamente otras combinaciones. Pero también consideraban pues de que este templo, junto con otros palacios, las paredes estaban obviamente colocadas láminas, ¿no? De este tipo de material que habían causado un impacto importante, un impacto en los españoles, ¿no? La codicia prácticamente fue cada vez mayor cuando vio toda esta riqueza frente a sus ojos. Y claramente pues cometieron una serie de atrocidades terribles, ¿no? Cuando llegaron obviamente cuando llegaron al Cusco. Entonces, por eso es que automáticamente generaron pues ese rechazo de la población y del propio Manco Inca que se sintió pues traicionado. Es más, fue encarcelado, humillado, y bueno, cuentan las crónicas pues que Manco Inca logró salir, en este caso, de su prisión, bajo el pretexto pues de que iba a concederle más tesoros, de traerle la estatua de su padre bañada en oro, pues debe ser, digamos, no solamente la ignorancia y también la ambición de los españoles que creyeron en esta versión y simplemente pues lo dejan ir. Yo considero que hay que analizar bastante este tipo de datos porque aquí tenemos que partir por la lógica, ¿no? Hombres experimentados que hicieron campañas en otras tierras y que cayeran en este engaño o este ardid de manera tan sencilla como que nos deja ciertas dudas, ¿verdad? Algo más seguramente ha pasado en ese momento que permitió pues que Banco Inca lograra salir, ¿no? De la ciudad y que en poco tiempo promovió sin duda un importante movimiento contra los españoles. Y ahí justamente pues se produce el cerco del Cusco, ¿no? Que era una iniciativa de Manco Inca y de sus aliados para tomar justamente el lugar, pero ante la irrupción de los almagristas que habían llegado de Chile, en el cual prácticamente no habían encontrado riquezas que esperaba, pues tuvo que refugiarse en Vilcabamba, en donde desde ahí pues va a continuar la resistencia. Esto es interesante porque justamente Manco Inca estaba a punto de tomar el Cusco, pero justamente llegan las huestes de Almagro. Almagro pues aprovecha esta situación, obliga a Manco Inca a refugiarse o a huir del lugar y tomar posesión del Cusco, por el cual pues los pizarristas estaban completamente ya doblegados. Esa es una situación que en su momento Diego de Almagro lo va a aprovechar. Ya hablaremos de los pizarristas y almagristas cuando nos toca hablar sobre los conflictos internos entre los españoles. Ahora, Manco Inca, jóvenes,
durante el asedio al Cusco, paralelamente también eh, ordena a uno de sus altos mandos militares, a Kisu Yupanqui, a atacar Lima. O sea, mientras Cusco estaba siendo cercada, también pues obviamente Lima estaba a punto de ser tomada, ¿no? Hay que recordar que un importante, claro, un contingente importante de guerreros incas habían acampado pues cerca de lo que hoy es la ciudad de Lima, en este caso precisamente en la zona de la Plaza Mayor, cerca de la Plaza Mayor, y que deberían contar con el apoyo de los huancas, que al final nunca llegó. Esto es alguna anécdota interesante porque ya el ejército inca, ese sector importante, está obviamente a punto de tomar la ciudad, pero hubo factores que impidieron que sucediera. Primero, la traición de los huancas y segundo, el apoyo de otros grupos locales eh, cerca de Lima en apoyo de los españoles. Recordemos que Pizarro, por ejemplo, ya había tenido muy importantes aliados en Lima. Es más, él estaba casado pues con una importante princesa de la localidad y ese lazo matrimonial ayudó pues a que recibiera también apoyo de esos grupos locales. Y fue así pues que el intento de tomar Lima simplemente pues desapareció. Ahora, de repente ustedes deben recordar el Cerro San Cristóbal, de repente, ¿no? Por ahí deben recordar eso, ya. Seguramente has visto que ese Cerro San Cristóbal hay una cruz, ¿sí o no? Ya, ese en realidad es un símbolo de los españoles en el cual pues lo colocan como agradecimiento pues de haber resistido y de no haber sido aniquilados por el ejército inca. ¿Por qué? Porque prácticamente los españoles estaban acorralados. Quienes defienden a los españoles son justamente los grupos locales que van a resistir, que van a dar su vida frente a la invasión inca en Lima. El escenario donde se produjo la mayor cantidad de muertos fue justamente en una zona en Ate, en lo que es Puruchuco, donde actualmente se encuentra el estadio de Universidad de Deportes. Ya debajo de ese lugar y en otras áreas, ahí se han encontrado muchos cadáveres. Y lo sorprendente es que gran parte de esos cadáveres todos obviamente eran indígenas. Es decir, era una lucha entre estos pueblos locales, aliados a los españoles, contra el ejército inca. Es un dato interesante. Hay un documental de National Geographic llamada La Rebelión Inca, donde justamente nos da un detalle, nos da amplios detalles sobre esa situación. Les recomiendo que vean ese documental. Y bueno, el Cerro San Cristóbal, repito, pues fue, y junto con la Plaza Mayor, y Puruchuco, uno de los importantes escenarios de las batallas que se dieron justamente el intento de tomar Lima. Como mencioné, los huancas pues traicionan a Manco Inca o a las huestes incas aquí establecidas en Lima y pues no logró pues vencer a los españoles, ¿no? Manco Inca pues se refugia a Vilcabamba y después de un tiempo acoge a un grupo de españoles almagristas que habían huido luego de la derrota de Almagro frente a Pizarro y lamentablemente ocurre un incidente. Uno de estos almagristas asesina a Manco Inca. La pregunta, y muchos seguramente se estarán dirán, profesor, pero ¿cómo es que Manco Inca los acoge y luego ellos, en vez de agradecer, luego le dan muerte? Bueno, acá hay una serie de datos que es importante conocer. Manco Inca consideraba, pues, en este caso, una buena oportunidad para poder, digamos, asimilar mucho de las tácticas, las estrategias y el armamento español. Tanto así que Manco Inca, por ejemplo, logró aprender a montar caballo y a manejar armas de fuego. Políticamente consideró que Almagro o las huestes de Almagro podían ser, digamos, un aliado frente a las huestes de Pizarro, ¿no?
Hay que recordar que ya hubo intentos de acercamiento entre Manco Inca y Diego de Almagro, pero ante la duda de ambos, ante la, por así decirlo, una especie de- a ver, ¿cómo llamarlo esta palabra? Desconfianza entre ambos nunca se llegó a dar, ¿no? Cuando ya pues los españoles, los almaristas habían sido derrotados, perseguidos, luego de la muerte de Diego de Almagro, Manco Inca creyó conveniente acogerlos, ¿no? Y aprender bastante de ellos. Y eso fue así por un tiempo, ¿no? Ahora, la muerte de Manco Inca posiblemente obedece a que muchos de esos almaristas, pensando pues dar muerte a Manco Inca, podían conseguir pues el perdón, ¿no? De los pizarristas. Es una posibilidad, es una hipótesis que se maneja, ¿no? Bueno, tras la muerte de Manco Inca, en este caso, por un buen tiempo, la resistencia no se va a dar y justamente ocurre pues una serie de hechos, en este caso la guerra civil entre los españoles, ¿no? Después de la muerte de Manco Inca, esto va a ser mucho más consistente, ya que los almaristas en este caso, luego de la muerte de Diego Almagro, van a reorganizarse y luego dan muerte a Francisco Pizarro y esto continúa, ¿no? Una serie de batallas y luchas que se va a extender pues hasta 1558 aproximadamente. Es justamente en esos años, luego ya de que la guerra civil entre los españoles casi termina, surge la figura de Sayri Tupac. Sayri Tupac, hijo de Manco Inca, continuó pues poco tiempo después con la resistencia, pero esta vez en Vilcabamba. ¿Por qué Vilcabamba, profesor, nunca llegaron los españoles? Porque era una zona inaccesible para ellos en ese momento. Era prácticamente imposible lograr tomar ese lugar debido al inhóspito que era llegar ahí, ¿no? Ahora, lo curioso es que Zaire Tupac decide pactar con los españoles, ¿no? Es más, se declaró pues vasallo del rey, recibió muchas tierras, ¿no? Y algunos beneficios. Es más, fue bautizado al cristianismo. Él recibió pues una serie de encomiendas en la región de Yucay. Acá también pues hay que ver fue la intención. Algunos mencionan de que Seri Tupac se dejó convencer y rendirse a cambio de ciertos privilegios. Pero su rendición, digamos, no fue, digamos, incondicional, en el sentido de que aceptó los beneficios, los regalos del rey, pero en sí él nunca se declaró, por así decirlo, en obediencia. Su resistencia a las personas que lo seguían, digamos, no habían, mm, tampoco pues habían dejado las armas, ¿no? Por así decirlo. Es muy posible que Zaire Tupac con esta situación lo que buscaba era dilatar, ¿no?, la situación hasta que tengan una mejor organización y poder obviamente contraatacar. Ahora, los españoles consideraban pues que Zaire Tupac siendo el líder, al acabar con él, simplemente la resistencia termina. Hay que recordar pues Sari Tupac muere en extrañas circunstancias. Es muy posible pues que haya muerto envenenado, ¿no? Y bueno, tras la muerte de Sari Tupac, Tito Cusi Yupanqui asume el poder, o asume el liderazgo en este caso. Entonces, al morir Sari Tupac, su hermano Tito Cusi Yupanqui reinicia la resistencia, ¿no? Ahora, este líder también va a empezar a hacer tratativas, negociaciones, acuerdos con los españoles. Es más, permitió el ingreso de muchos misioneros a Vilcabamba. Y eso va a ser aprovechado por los españoles para luego conocer el lugar y poder iniciar una invasión ahí. Justamente, también Titu Cusi Yupanqui muere en extrañas circunstancias. Algunos opinan que murió víctima de alguna enfermedad tropical y otros asumen que murió envenenado por uno de los misioneros, ¿no?, que en realidad pues era un espía español. En fin, hay una serie de controversias con respecto a ello. Lo importante es que en el caso de también de Titu Cusi Yupanqui, vemos claramente que también, en cierta manera, quiso mantener relaciones
negocios o acuerdos con los españoles, que también posiblemente haya sido una estrategia, porque en realidad pues el que iba a dirigir la resistencia era sin duda Tupac Amaru I, ¿no? Que es el que va a tomar el liderazgo luego de la muerte de Titu Yupanqui. Él fue pues el último inca de Vilcabamba. Luchó tenazmente contra los invasores, pero que lamentablemente pues la traición y otros factores permitió pues que el virrey de ese entonces, el señor Francisco de Toledo, lo derrote. Y para asegurarse pues que la resistencia finalice, decidió ejecutar al último inca, ¿no? Prácticamente con la ejecución de Tupac Amaru I, la descendencia pues de los gobernantes incas se empezó pues a disipar, ¿no? Esto también es importante siempre mencionarlo. Mm, Toledo por esa actitud va a ser muy criticado e incluso el propio rey lo va a recriminar por justamente haber acabado pues con el último linaje de los incas. Eso también es importante mencionarlo. Ahora, si ustedes quieren, digamos, detalles eh, o poder profundizar más este tema, yo les recomiendo leer las lecturas de Edmundo Guillén, por ejemplo, que habla bastante acerca de este tema, o el propio Juan José Vega, ¿no? Aunque yo les recomiendo de Juan José Vega hablar sobre la guerra civil de los españoles. Él tiene un libro llamado La guerra de los Huiracochas que habla justamente de la guerra civil entre los españoles. En el caso de Edmundo Guillén, también yo les recomiendo bastante, ya que se enfatiza bastante en acontecimiento de lo que es la resistencia andina o los incas de Vilcabamba, ¿correcto? Ahora, mucho era profesor. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de todo ello? Bueno, justamente empiezan pues a nacer una serie de movimientos, por ejemplo, importantes de resistencia, ya no tal vez a través de las armas, sino a través de una resistencia ideológica. Por ejemplo, una de ellas es el Takyonkoy. Era un movimiento de resistencia, pero cultural, contra la invasión española, en la cual pues, buscaba imponer patrones culturales autóctonos que volvieran nuevamente la religión de los antepasados, bueno, en este caso de los antepasados de los incas, de los grupos locales, y resistir frente pues a la imposición del cristianismo, ¿no? Y que obviamente este movimiento iba a ser dirigido por Juan Chocne, ¿de acuerdo? Ahora, el centro principal de este movimiento se sabe que fue en la ciudad de Huamanga, ¿no? En la región de Ayacucho. Y bueno, lo que buscaba, lo que promovía era pues el renacimiento o el restablecimiento de las huacas, ¿no? De las huacas regionales, y que obviamente y que habían sido pues completamente destruidas por los españoles. Por eso que ante esa situación se realiza una contraofensiva frente a esa imposición, frente a ese renacimiento cultural. Los españoles actúan rápidamente y contraatacan buscando acabar con todos los elementos culturales andinos. A esto pues se le conoce como la extirpación de idolatrías, que eso es algo también importante recordarlo, ¿sí? Muy bien. Bueno, eso es entre caso pues uno de los principales acontecimientos que se va a ir dando, ¿no? Eh, con respecto a esta situación, ¿no? Que es un acontecimiento importante de poder reconocer, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta de repente hasta aquí sobre la resistencia andina? ¿Todo claro? Todo claro. Ujú. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces ahora a hablar sobre otro acontecimiento que de hecho ocurrió, repito, paralelo a la resistencia andina, ¿no? En este caso hablamos de la guerra civil entre los españoles. Bueno, fue también un proceso de luchas entre los españoles. ¿Y por qué, profesor? ¿A qué se debió? Bueno, producto pues de intereses sobre las riquezas obtenidas de lo que fue en su momento el Tahuantinsuyo. Eso está claro. Y aquí vamos a ver pues importantes guerras y también sin duda vamos a conocer un poco sobre los antecedentes, causas, batallas y consecuencias. Primero empecemos con la guerra entre los pizarristas y los almagristas. ¿Cómo esto, profesor, es que se empieza a dar este problema? Bueno, para ello pues veamos un poco los antecedentes, ¿no?
La corona española, hay que recordar pues que creó dos gobernaciones. Una, Nueva Castilla, que va a ser encargada a Francisco Pizarro, y ante la persistencia de Diego de Almagro, también se crea una nueva gobernación llamada Nueva Toledo. Ahora, el problema es que no había un documento que precise a cuál de estas dos gobernaciones les pertenece el Cusco. Cuando Diego de Almagro recibe la noticia que tiene una gobernación y que obviamente todas estas tierras que iban al sur del Cusco le pertenecían, él inició pues una campaña o una expedición. Lamentablemente dicha expedición le fue muy mal, no encontró las riquezas que esperaba, más bien lo que encontró fue enfermedades, climas hostiles y también gente, pobladores autóctonos que claramente pues no constantemente los asediaba, ¿no? Como el caso de los araucanos, por ejemplo. Por eso que Diego de Almagro pues va a tener que regresar, ¿no? Y justamente en su regreso es donde cuando llega al Cusco encuentra ese escenario, ¿no? Una lucha entre Manco Inca y los pizarristas. Diego de Almagro aprovecha ese momento para tomar posesión del Cusco y negociar con Pizarro. La intención claramente era tomar el Cusco, ¿no? La posesión del Cusco por las riquezas que justamente habían ahí, ¿no? Entonces, Almagro, pues repito, había organizado una expedición hacia Chile, no encontró pues las riquezas que esperaba, incluso fue rechazado por los indígenas araucanos, y de regreso pues al territorio de lo que ahora es Perú, se apodera pues del Cusco, ¿no? Pero acá hay un detalle también importante que no debemos dejarlo pasar. Hasta cierto punto Diego de Almagro tiene la razón en el sentido de que había una desigualdad en cuanto a la distribución de los privilegios que se habían dado con respecto a la capitulación de Toledo. Recuerden que en el segundo viaje, o sea, después del segundo viaje, Francisco Pizarro quiere recibir, en este caso, la autorización y también el financiamiento de su expedición a la corona española. Diego de Almagro no viaja, se enferma. Francisco Pizarro va hacia España, logra recibir el financiamiento necesario y en la capitulación de Toledo prácticamente no menciona para nada a Diego de Almagro, pese a que él era un importante socio. Es más, en la capitulación de Toledo, casi todos los privilegios, todos los beneficios eran para Francisco Pizarro y casi nada para Diego de Almagro. Entonces, el origen de esa situación fue justamente esa desigualdad que había en la distribución de los beneficios estipulada en la capitulación de Toledo, en beneficio de Francisco Pizarro y perjudicando obviamente a Diego de Almagro. Eso para empezar. Prácticamente todas las riquezas que encontraba Pizarro era para él y sus huestes, dejando de lado pues a Diego de Almagro y también a sus aliados. Ahí empezó pues la problemática, ¿no? Con la capitulación de Toledo. Diego de Almagro pues se creía en todo derecho de querer tomar el control del Cusco, porque prácticamente desde que se había iniciado la tercera campaña o tercera expedición en la invasión al Tahuantinsuyo, pues no había logrado tener ningún tipo de beneficio. La repartición de tierras obviamente era muy inequitativa. Prácticamente las encomiendas, mejores encomiendas, las más grandes, eran para los pizarristas. Entonces digamos que las causas de esta guerra entre Diego de Almagro y Pizarro no solamente fue por la posesión del Cusco y la riqueza, sino porque de hecho pues había una desigualdad, ¿no? En cuanto a la distribución de esos privilegios, que repito, sus orígenes están en esa capitulación de Toledo, que beneficiaba enormemente a Francisco Pizarro. Y la corona española lo sabía. Es muy posible que eh, lo que se buscaba era pues fomentar una enemistad, una división entre ambos. Eso también hay que plantear como una hipótesis, ¿correcto?
Muy bien. Y bueno, se produce pues una serie de negociaciones, pero antes se va a dar una batalla, ¿no? La batalla de Pachachaca en la región, en la ciudad de Bancay, allá por 1537 aproximadamente, donde los almagristas pues derrotan a los pizarristas y se posesionan del Cusco, ¿no? Y justamente pues ahí capturan a los hermanos Pizarro, captura a Hernando Pizarro y a Gonzalo Pizarro. Acuérdense de Gonzalo, que lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Y bueno, eso permitió pues que Almagro pueda negociar con Francisco Pizarro, ¿no? Por eso que se da una entrevista, ¿no? Una entrevista en Mala, justamente en ese mismo año. Pizarro pues acepta, ¿no? Que Almagro controle temporalmente el Cusco hasta la llegada pues de un juez representante de la corona española, y bueno, Diego Almagro creyendo pues de que la justicia está de su lado, Pizarro pues aprovecha ese momento para ver de qué manera contraatacar, porque claramente Pizarro no iba a dejar que Diego de Almagro controlase la ciudad del Cusco. Lo curioso es que justamente los hermanos Pizarro que habían sido capturados son liberados, ¿no? Y eso justamente Francisco Pizarro, sin pensarlo dos veces, actúa para poder contraatacar. La gran diferencia es que Francisco Pizarro y sus huestes, debido a que tenía un mayor control de las encomiendas, de hecho tenía mayor riquezas, también pues tenía más aliados, y eso pues era un desbalance entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro, ¿no? Los pizarristas, repito, tenían un mayor poder debido a la mayor concentración de tierras que tenían. Porque recuerden que las encomiendas no solamente es la pertenencia de tierras o la distribución de tierras, sino también indígenas que trabajan esas tierras. Es algo que Diego de Almagro no podía competir, simplemente. Y las consecuencias, pues, lo acreditan. En la batalla de Salinas, en el Cusco, en el año 1538, los hermanos Pizarro organizan, pues, un importante ejército y derrotan a los almagristas. Diego de Almagro, justamente en ese mismo año, va a ser ejecutado. ¿Correcto? Eso va a ser en la batalla de las Salinas. Ahora, los almagristas, hay que recordar lo siguiente, ¿no? Habían esperado la aparición de un funcionario, representante de la corona española, para que solucione el problema, y había demorado enormemente. Y la corona española decide enviar a Cristóbal Vaca de Castro, un hombre muy controversial en el sentido de que claramente él venía a favorecer a Francisco Pizarro. Hay una carta que lo demuestra. Ahí justamente mencionan eh, por parte de un funcionario de la corona española que le pide a Francisco, a Vaca de Castro, que atienda las peticiones de Francisco Pizarro y que realmente los enemigos eran los almagristas. Y ahí tácitamente le menciona de que si favorecía a Francisco Pizarro iba a recibir importantes aportes económicos y un cargo en España, un cargo de hecho como gran funcionario. Si más o menos tú quieres encontrar un poco sobre los orígenes de la corrupción en el Perú, creo que ese documento lo demuestra, porque la corrupción en el Perú pues no inicia en los tiempos de la República, sino incluso antes de la colonia, porque aquí hay que recordar que todavía no existía el Virreinato del Perú, pero acá ya vemos indicios de cómo un funcionario se corrompe frente a las preventas, obviamente, de otro alto funcionario, para favorecer a una de las partes, en este caso Francisco Pizarro. Y bueno, ya sabíamos en este caso a quién favorecer. Es ahí donde los almagristas como que intuyen que prácticamente la suerte estaba echada, ¿no? No iban a ser favorecidos por más justicia que ellos hubieran aportado o argumentado. Es por eso que en su desesperación, no como una táctica,
sino como una situación ya de extrema situación, decide obviamente irrumpir al palacio donde estaba Francisco Pizarro y le da muerte. Hay que recordar que Francisco Pizarro pues, es asesinado por los almoharistas en el año 1541. Y bueno, cuando Vaca de Castro llega, pues se entera que no solamente Diego de Almagro había muerto, sino también Francisco Pizarro. Y bueno, el juez comisionado, representante de la corona española, llega pues al Perú y se enteró, pues repito, de la muerte de estos dos socios. Y de inmediato pues organiza una represión contra Diego de Almagro, pero no contra Diego de Almagro, el socio de Pizarro, sino Diego de Almagro, el hijo, es decir, en este caso llamado el Mozo, ¿no? Diego de Almagro pues tenía un hijo mestizo y este pues va a reclamar los derechos que prácticamente a su padre se les había negado. Claramente, Cristóbal Vaca de Castro, su intención principal era acabar con él, porque justamente Diego del Almagro el Mozo se había autoproclamado o había sido proclamado gobernador del Perú. Ahí estamos viendo cómo los españoles establecidos aquí en nuestras tierras, como que buscaban ya un intento de separación de la corona española. Y Diego de Almagro Hermoso fue uno de los pioneros, por así decirlo, ¿no? Bueno, Diego de Almagro Hermoso pues es derrotado en la batalla de Chupas, en la ciudad de Huamanga, ya por 1542. Va a ser derrotado, ejecutado y enterrado pues en el mismo lugar donde murió, donde también estuvo su padre. Y ahí donde la corona española rápidamente implementa las nuevas leyes de Indias, justamente en 1542. Y la razón es simple. La corona española temía de que la gobernación del Perú pues esté a manos de los españoles, de los encomenderos y que sean autónomos. Claramente pues no querían repartir las riquezas con la corona española. Es por eso que el rey Carlos I o Carlos V, mediante una cédula de Barcelona, funda el virreinato del Perú para tener pues un mayor control de las riquezas de lo que fue en su momento el Tahuantinsuyo, ¿no? Mm, la razón era simple, sencilla, ¿no? El establecimiento del virreinato del Perú era pues era para que la corona española pueda tomar el control directamente de los recursos, de la riqueza de lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Lo que buscaba pues era centralizar el poder en manos de la corona española y para ello pues era necesario suprimir las encomiendas, que era pues lo que le daba el poder económico a los encomenderos o a los españoles que se habían establecido aquí. Por eso era fundamental quitarle las encomiendas y también arrebatarles la administración, implementando pues un virreinato cuyos funcionarios van a ser pues llevados o traídos desde España, ¿correcto? Eso obviamente era el propósito de la corona española. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de esta primera guerra que hemos conocido? Bueno, prácticamente los socios de la conquista, los líderes que lograron, junto con el apoyo de los grupos locales, vencer el Tahuantinsuyo, finalmente pierden hegemonía. Ya no van a ser pues los grandes encomenderos, los grandes gobernadores. Ahora bien, se produce una nueva rebelión porque como ya el rey Carlos I o Carlos V había implementado el virreinato del Perú, necesitaba pues tener un funcionario español que supervise este nuevo centro administrativo establecidos aquí en lo que fue el Tahuantinsuyo. Y bueno, ante estas medidas de la implementación pues de las leyes de Indias, ¿no? Pues simplemente pues se van a negar a acatar las disposiciones del rey, ¿no? Entonces, las causas por las cuales se rebelan los encomenderos españoles, en este caso los pizarristas, es porque estos encomenderos, es decir, quienes controlaban estas tierras
y mano de obra indígena, se van a rebelar pues justamente ante la corona española por negarse obviamente de entregar sus encomiendas a la corona española, ¿de acuerdo? Pero el rey ya había tomado su decisión, envía pues al primer virrey, ¿no? El primer virrey, ¿quién era? Era Blasco Núñez de Vela, ¿no? Ahora, el virrey, pues, bueno, se cuenta que el virrey pues vino de manera prepotente a querer imponer la disposición del rey, eso no le agradó pues a los encomenderos, y es donde persuaden a Gonzalo Pizarro pues que inicie o que promueva, o en este caso que forme un ejército para luchar obviamente contra este virrey que claramente pues iba a atentar contra los intereses de los encomenderos. Y ahí pues donde se produce pues la batalla de Iñaquito. Recuerden que el virrey pues había sido capturado por los propios encomenderos y enviados obviamente a Panamá. Pero en el trayecto pues el virrey logra liberarse, embarca en Quito, en lo que ahora es Quito, y ahí forma pues un ejército. Y se enfrentan los encomenderos, justamente en este lugar, ¿no? Añaquito, allá por 1546. Recuerden que los encomenderos, pues repito, se habían negado a reconocer la autoridad del virrey, ¿no? Es más, ahí proclamaron a Gonzalo Pizarro como gobernador de Perú. Y bueno, los rebeldes pues logran derrotar a Blasco Núñez de Vela y lo decapitan. El primer virrey murió a manos de los encomenderos. La corona española era consciente de que la situación era más complicada de lo que pareciera. Y es por eso que nombra pues a otro personaje controversial llamado Pedro de la Gasca para poder obviamente hacer frente a esta situación que ya de por sí era problemática. Pedro de la Gasca utiliza una estrategia muy conocida que era dividir al enemigo. Y así ocurrió. En un inicio Gonzalo Pizarro contaba con el apoyo de todos los encomenderos, pero Pedro de la Gasca empezó pues a ir conversando con cada encomendero a darle ciertos beneficios a cambio que sea leal a la corona española y no logre o no sea aliado de Gonzalo Pizarro. Y logró hacerlo. Pero Pedro Lagaja, ¿qué le ofreció, profesor? Lo que los encomenderos siempre habían pedido y habían luchado justamente contra la corona española para que eso ocurra, que era que no le quiten sus encomiendas. Pedro de la Gasca sabía muy bien qué era lo que más pedían los encomenderos y era pues que esas encomiendas sean a perpetuidad, es decir, que la corona española iba a reconocer sus tierras, que iban a ser heredadas o hereditarias en muchos casos. Y por esa razón muchos encomenderos traicionan a Gonzalo Pizarro. Y ahí justamente se presenta la batalla de Jaquijaguana, jóvenes. En la batalla de Jaquijaguana en el Cusco, ya por 1538, la corona española, pues, eh, prácticamente bajo la dirección de Pedro de la Gasca, ¿no? Hábilmente, pues, pactó con muchos encomenderos, dándole una serie de privilegios, y bueno, gracias a ello, pues, logró derrotar y decapitar a Gonzalo Pizarro. Había justamente ahí una traición, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que por ahí creo que iban a hacer? ¿Todo claro? Es más, si ustedes se ponen un poco a analizar en esta batalla de Jequijahuana, cuando Gonzalo Pizarro pues iba obviamente a empezar la lucha contra Pedro Lagasca, muchos de los que estaban a su lado pasan al lado contrario. Es una situación prácticamente que cualquier líder iba a desmoralizarlo, ¿no? Estás ahí con mucha gente y cuando se inicia obviamente la batalla, un gran contingente pues pasa al otro bando, ¿no? Entonces, imagínate esa situación de, de lo complejo que fue en ese momento. Pero, de hecho, esta táctica o esta estrategia de dividir al enemigo es usado siempre, ¿no? Que por lo general pues
da buenos resultados, por así decirlo. Y bueno, tras la derrota de los encomenderos, una de las principales consecuencias es el establecimiento del virreinato del Perú. Ahora bien, Pedro de la Gasca no llegó a cumplir con sus promesas en el sentido de que estos beneficios de entregarle tierras por muchos años más a los encomenderos eran básicamente a algunas importantes familias. La gran mayoría que obviamente tenían encomiendas en otras regiones, pues no se les va a conceder. Es por eso que muchos de esos pequeños encomenderos se van a rebelar contra el virreinato del Perú, que recién se había establecido. En este caso, principalmente con la Real Audiencia. ¿Por qué? Porque en este caso, como todavía no había un virrey, la Real Audiencia era pues la que administraba el virreinato. Y es por eso que los pequeños encomenderos lo que van a hacer es tratar de iniciar una serie de rebeliones para notarse pues su malestar en el sentido de que no habían logrado o que la Gasca pues no había cumplido con las promesas establecidas. Porque muchos de ellos apoyaron a Pedro de la Gasca um, contra Gonzalo Pizarro. Y obviamente sus peticiones no fueron atendidas. Por eso que también a esta rebelión también se le conoce como la rebelión de los insatisfechos, ¿no? O de los descontentos, porque, repito, no se les había cumplido con las promesas establecidas. Entonces, el descontento pues, de muchos encomenderos ante lo ofrecido por la corona española a través de Pedro de la Gasca fue aprovechado pues, por alguno de ellos, como es el caso de Francisco Hernández Girón, que va a liderar pues, esta rebelión. Es justamente pues, la Real Audiencia de Lima que va a reprimir pues, este intento de rebelión, que es sin duda un levantamiento contra la corona española. Y este enfrentamiento se va a dar pues, en la batalla de Pucará, donde Hernández Girón pues, va a ser derrotado y ejecutado. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, la corona española reafirma su poder y prácticamente el virreinato del Perú está casi ya consolidado. ¿Por qué casi? Porque aún todavía mantenía pues la resistencia andina. Los incas de Vilcabamba todavía pues estaban presentes, por lo tanto el virreinato no podía establecerse del todo si es que no se acabase todavía con el último foco de resistencia por parte de los incas, que era en este caso la ciudad de Vilcabamba, ¿no? Que como mencioné en su momento era el centro de operaciones de los incas rebeldes, ¿no? De la resistencia, por así decirlo. ¿Correcto, chicos? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a las guerras civiles entre los españoles o los conflictos internos entre ellos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, una pequeña pausa y luego en Historia Universal vamos a hablar sobre el Imperio Bizantino. ¿Ya? Bien, continuando con la clase, vamos hoy día a hablar en Historia Universal acerca del Imperio Bizantino, o también llamado pues, el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Recordemos pues cuando Roma cae en el año 476, hablamos pues del Imperio Romano de Occidente, pero el otro imperio, recuerden que el imperio pues había sido dividido por Teodosio, ¿no? Occidente y Oriente, va a mantenerse pues 1000 años más. Recuerden que el imperio bizantino dura hasta 1453 aproximadamente. Pero ¿cuál es el significado, profesor, que tiene el imperio bizantino para nosotros? Bueno, para empezar, jóvenes, hay que recordar lo siguiente, ¿no? El imperio bizantino pues es sin duda un estado feudal, por así decirlo. ¿Y por qué, profesor? Porque obviamente basa su poder, obviamente, en la posesión de tierras, ¿no? Ya hablaremos justamente del feudalismo en su momento, pero entonces fue un estado feudal centralista, ¿no? Que se formó, ¿no? Sobre la base del Imperio Romano de Oriente, ¿correcto? Esto es importante. Y claramente después recibió una importante influencia de la cultura griega, romana, y de la cultura árabe, ¿no? Se va a nutrir bastante de esos elementos culturales greco-romano y de la cultura árabe.
¿De acuerdo? Eso es también algo importantísimo tomar en cuenta. También observen, por favor, el mapa, aquí está, lo pueden ver, ocupó pues muchos territorios, ¿no? Hablamos pues sin duda en su máxima expansión pues ocupó gran parte de Europa, de lo que fue Roma Occidental, hablamos de Asia, Asia Menor y el norte de África, ¿correcto? Profesor, ¿y cómo? Explícanos un poco sobre los orígenes del Imperio Bizantino. A ver, Bizancio, que es esta zona de acá, vamos a ver acá, Bizancio, a ver dónde está, acá, ya, Bizancio obviamente era obviamente una colonia griega, ¿correcto? Una colonia griega. Ahora bien, hay que recordar pues que el Imperio Bizantino surge como consecuencia pues una crisis política, ¿no? Que coincidía pues la decadencia del esclavismo en Roma. Ahora, en el año 300 aproximadamente, Constantino, uno de los emperadores que buscó mantener viva el imperio, porque recuerden que una de sus principales em, estrategias para poder conservar el imperio romano que estaba desmoronándose era pues implementar una libertad de culto donde justamente hace que el cristianismo se empodere en Roma. Y bueno, él creyó conveniente pues de trasladar la capital hacia otro lugar que no fuese Roma. Y bueno, consideró que Bizancio sería un lugar ideal para poder ahí establecer sus dominios. Justamente es donde él pues crea lo que es, perdón, mm, es donde crea Constantinopla, ¿no? La ciudad de Constantino, ¿sí? Muy bien. Ahora, y bueno, entonces, y justamente esta ciudad va a ser eh, creada justamente sobre esta antigua colonia griega, ¿no? Llamada Bizancio. Ahora, Teodosio, en el año 395, justamente es el que divide el Imperio Romano, ¿no? Para sus hijos, ¿no? En este caso, Teodosio divide Roma, ¿no? Eh, Honorio se queda con el Imperio Romano de Occidente y Arcadio con el Imperio Romano de Oriente. Y bueno, en el año 476, como ustedes saben, el Imperio Romano de Occidente cae a manos de los bárbaros, ¿no? Y el Imperio Romano de Oriente pues se mantiene. Ahora, hay una razón fundamental por la cual no decae. Se mantiene gracias pues primero a la unidad política que, que tuvo Roma de Oriente, ¿correcto? Y debido al fortalecimiento también del cristianismo. Sin duda estos fueron los puntos de soporte para que el imperio bizantino pues se mantenga por muchos siglos. Eso también recordar. Con respecto al mapa, recuerden pues que como mencioné en su máxima expansión, vemos ahí que el imperio bizantino logra dominar importantes territorios, ¿no? E incluso pues llegó a controlar toda la península balcánica, como tú puedes ver ahí en el mapa, ¿sí? eh, Controla pues todo lo que es el norte de África, ¿no? Como es el caso de Egipto, también controla Palestina, Libia, ¿no? Y bueno, y sin duda pues todo lo que es el norte de África y parte de la península ibérica también, ¿no? Ahí como tú puedes ver. Perfecto. Profesor, ¿qué características importantes podemos encontrar con respecto al Imperio Bizantino? Bueno, como les mencioné, fue un estado feudal, por lo tanto, ¿qué es lo que predominaba? Obviamente, sin duda, la actividad agrícola, ¿no? Sin duda, pues una actividad agrícola rural, sin lugar a duda, ¿verdad? El comercio también, sin duda, va a ser una de sus principales actividades, ¿no? De hecho, Constantinopla fue el eje de la actividad durante muchos siglos. Era un puente comercial entre Europa y Asia. Eso es fundamental, eso no hay que olvidarnos, ¿no? Fue justamente el nexo en la cual permitió pues que los elementos culturales de Occidente pasen a Oriente y los elementos culturales de Oriente pasen a Occidente, ¿no? Va a haber obviamente un intercambio de la cultura oriental y occidental
y mayormente de productos, ¿no? Esto es importante, va a ser el eje central del comercio de ese tiempo, hasta que pues en el año 1453 esto cambia definitivamente, ¿no? Ya que los turcos otomanos cierran esa ruta comercial y los europeos se van a ver obligados a buscar otras rutas comerciales para llegar obviamente a Oriente. Ahí donde justamente, sin proponérselo, descubren un nuevo continente, ¿no? Que es América, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Lo importante es que algo que repito, va a favorecer al Imperio Bizantino es que la unidad política, el poder centralizado, ¿no? Y de hecho, cuando me refiero pues a un poder centralizado, me refiero básicamente es que se respetaban las jerarquías, ¿no? De los cargos públicos, pero el cristianismo va a ser fundamental también para mantener esta unidad, sin lugar a dudas, ¿no? Por eso es que el Imperio Bizantino, aparte pues también de sus fortalezas, de sus muros, que es prácticamente impenetrable, hizo pues que el Imperio Bizantino, repito, pueda estar ahí presente por varios siglos más, ¿no? Recuerden esto, ¿ya? El cristianismo fue un elemento unificador del Imperio Bizantino, porque permitió justamente la cohesión ideológica, y poder enfrentar pues cualquier tipo de invasión, como es el caso del Islam, ¿no? Que también amenazaba a Europa. Recuerden que el corazón de Europa, es decir, Europa Central o Europa Occidental, no fue tomada por los musulmanes, primero porque justamente el Imperio Bizantino logró evitar que lleguen por ese lado, y hay que recordar pues que en un primer momento los francos y luego el Imperio Carolingio también van a detener pues el avance del Islam. Si no fueran por el Imperio Bizantino y el Imperio Carolingio, el mundo islámico, el Islam, se iba a apoderar completamente de Europa, ¿no? Y eso también es importante mencionarlo, ¿no? Ahora, profesor, dígame usted, aquí el grupo dominante, ¿quiénes lo componían? Bueno, de hecho era una monarquía que estaba al mando, pero otro grupo de poder era el clero, el alto clero, y los terratenientes, es decir, los hombres que poseían tierras, ¿correcto? Mientras que el sector dominado pues estaba conformado por, mediante, pues, por artesanos, campesinos, ¿no? Y los siervos, ¿no? Por ejemplo, que también obviamente existían ya en ese tiempo, ¿sí? Ahora, otro dato importante que no debemos olvidarnos con respecto al Imperio Bizantino, que seguramente nos van a preguntar en cualquier examen de admisión, es que el Imperio Bizantino combinó elementos culturales de diferentes pueblos. Los árabes, por ejemplo, en un primer momento, los persas y muchas culturas del lejano oriente, ¿correcto? Eso también es importante resaltarlo. Y bueno, ¿y eso donde mayormente lo podemos resaltar, profesor? En sus mosaicos y en su arquitectura, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que seguramente debes tú siempre mencionarlo o recordarlo. Profesor, cuando usted se refiere a mosaicos, ¿a qué se refiere usted exactamente? Bueno, me estoy refiriendo pues a bueno, hay que recordar que los principales monasterios, catedrales, en bizantinos en este caso, ahí pues se van a realizar importantes figuras, ¿no? Uniendo pues pequeñas piezas de vidrio, de cerámica y también o de piedra, como tú puedes apreciar aquí, ¿no? Este, por ejemplo, es un mosaico típico del Imperio Bizantino, ¿no? Los famosos vitrales, por ejemplo, que luego vamos a ver en las catedrales más adelante. En cuanto a arquitectura, de hecho, pues la que más va a destacar es la Catedral de Santa Sofía, ¿no? Que en estos momentos pues se encuentra en Estambul. Recuerden que la capital, o lo que fue Constantinopla, hoy se llama Estambul, que es la capital de Turquía, ¿correcto? Claro. ¿Y por qué es famosa, profesor, la Catedral de Santa Sofía? Por la cúpula que tiene obviamente ahí, ¿no? Esta zona, ¿no? Ahí está, ¿no? Es un clásico de la arquitectura bizantina, ¿no? La cúpula, su enorme cúpula, ¿no? De hecho, pues, Santa Sofía es una de las catedrales con mayor superficie del mundo,
Es una gran obra arquitectónica que fue tomada justamente por los turcos otomanos, allá por 1453, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues Santa Sofía dejó de ser la catedral o un símbolo del cristianismo para convertirse pues en un templo musulmán, ¿no? Recuerden que el templo musulmán se le llama mezquita, ¿correcto? Y eso fue durante el gobierno pues del sultán Mehmed II, ¿no? Que toma justamente Constantinopla allá por 1453, como justamente mencioné, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. Ahí está, pues. Capital, Constantinopla, economía se basaba pues en la agricultura y el comercio, este comercio que fue, repito, que fue el nexo entre Oriente y Occidente. Ahí está pues los dominios fue una monarquía, dominio pues de la gran nobleza, del alto clero, correcto, y los grandes terratenientes. Fue un estado centralista, un estado unificador, o pero una unidad política, perdón, ¿no? Y de hecho pues su religión puede ser ortodoxa, ¿no? Hay que recordar pues que hubo un momento en el cual el cristianismo se separa, va a haber un cisma, ¿no? Ahí es donde pues se separa el catolicismo y la iglesia ortodoxa. Tanto es así, por ejemplo, que el máximo representante de la Iglesia Católica, ¿quién es? El Papa, y el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa es el Patriarca, ¿no? Países, profesor, donde predomina la Iglesia Ortodoxa, Grecia, algunos países de Europa Oriental y principalmente Rusia. Hay que recordar eso, ¿no? Rusia, obviamente, basa uno de sus fortalezas, sin duda, de la Iglesia Ortodoxa. Muy bien. Y bueno, asimiló pues muchos elementos culturales, ¿no? Greco-latina, de Oriente y cristianismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos hoy día a hablar acerca de sus principales emperadores. Para ello voy a desactivar mi cámara para que lo puedan ver completamente, ¿ya? Porque ahí se está un poco perdiendo, no pueden ver completamente la imagen. Ya, ahora sí te voy a desactivar la cámara para que lo puedan ver completamente, ¿ya? Muy bien, ahí está. Profesor, ¿con quién empezamos? Empezamos pues sin duda con Justiniano. Sin duda el más importante emperador de todos. Y ahora te voy a explicar por qué, ¿correcto? Ahora, obviamente, no debemos olvidarnos de Arcadio, ¿no? Que fue el primer soberano, ¿no? Hijo de Teodosio, pero Justiniano sin duda es, en este caso, el más destacable, ¿no? Fue el más importante para el Imperio Bizantino. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, profesor? ¿Me pueden preguntar en el examen de admisión? Por supuesto. Cuando, cuando se toca el Imperio Bizantino, jóvenes, sin lugar a dudas, Justiniano es fundamental. ¿Por qué, profesor? Porque justamente fue el emperador que llevó a un momento de mayor expansión y esplendor cultural. El mapa que tú puedes ver, por ejemplo, donde está ahí ves el Imperio Bizantino, fue obra de Justiniano. Él gobernó pues entre el año 527 y 565 aproximadamente. Pero ¿qué más le debemos a Justiniano, profesor? Muy bien, vamos a mencionarlos el día de hoy. ¿Qué más qué más podemos destacar de Justiniano? Bueno, ya te mencioné pues que él expandió su territorio a importantes zonas de Europa, el norte de África, Asia, ¿verdad? Y bueno, hay que recordar que también va a realizar pues una serie de medidas, por ejemplo, el cobro de impuestos, tanto es así pues de que va a haber una serie de revueltas, ¿no? Que va a tener que controlar. Una de las más famosas es la revuelta de Nica, allá por el año 532. Ahora, una de las cosas que sí no debes olvidarte de la importancia que tiene Justiniano para el Imperio Bizantino es que él crea el Corpus Iuris Civilis, que es el cuerpo del derecho civil. ¿Y qué era eso, profesor? Una serie de recopilaciones de todo derecho romano, que justamente él ha logrado reclutar, bueno, ha enviado pues a varios juristas y gracias a ello muchos de los derechos romanos aún todavía perduran gracias a esa recopilación que va a mandar a realizar Justiniano. Justamente ahí encontramos el Códex, o llamada pues también el Código Justiniano, que comprendió pues
todas las constituciones imperiales romanas que ha podido obviamente recopilar. Tenemos, por ejemplo, el Digesto o las Pandectas, que es una recopilación pues, de las obras de jurisconsultos de la antigua Roma. Profesor, ¿y qué son las institutas? Bueno, es un manual jurídico para aquellos estudiantes de derecho romano. Los que, por ejemplo, van a llevar la carrera de derecho, seguramente muchos de ustedes están pensando en ser abogados, claramente pues vas a llevar derecho romano en los primeros siglos. Y dentro de lo que es derecho romano, vas a conocer bastante del cuerpo de derecho civil o el Código Justiniano, sin lugar a duda. Las novelas, en este caso, vendrían a ser pues una serie de constituciones promulgadas por Justiniano, ¿correcto? Que eso también es importante mencionar. Entonces, el Corpus Civilis o el cuerpo de derecho civil está compuesto por el Códex o el llamado Código Justiniano, el Digesto o Pandectas, las Institutas y las novelas. El Código Justiniano, repito, es una especie de compendio de todas las constituciones imperiales de la antigua Roma. El Digesto, las Pandectas, es una recopilación de las obras de los jurisconsultos romanos. Las Institutas es un manual jurídico para los estudiantes de derecho. Y las novelas son nuevas constituciones promulgadas por el emperador Justiniano. ¿Correcto? Eso es muy posible que eso te pueden preguntar en algún examen. ¿Ya? Así que tómalo siempre en cuenta eso. Muy bien. Entonces, profesor, durante el gobierno justiniano, el Imperio Bizantino alcanzó su máxima expansión territorial, ocupando la península itálica, las costas noroccidental de África y parte de la península ibérica, así es. Y fue tan importante Justiniano jóvenes que, para el imperio que cuando justamente muere, todas las posesiones que había logrado ganar empiezan a perderse, ¿no? Con el transcurso del tiempo, sus enemigos del Imperio Bizantino logran reclamar y ocupar esos territorios que Justiniano había tomado. Entonces, prácticamente, el proceso de expansión empezó a reducirse dramáticamente tras la muerte de Justiniano. ¿De acuerdo? Muy bien, eso también quería yo justamente mencionarlo. Profesor, y otro emperador así que también hay que destacar, bueno, León III, no confundir con el Papa por si acaso, este es el emperador bizantino. Ese es importante porque aquí se van a dar pugnas con el clero. Justamente durante el reinado de León III se produce pues la querella iconoclasta. Profesor, ¿qué es la querella iconoclasta? Bueno, aquí pues se prohíbe el culto a las imágenes. Claro que el pretexto era pues la adoración de imágenes atenta contra el mandato de Dios, ¿no? Según obviamente los que están a favor de ello, ¿no? Eh, y bueno, en realidad pues lo que se buscaba pues era ciertos privilegios que claramente buscaban. Y habían pues un desentimiento, una especie de bueno, esta palabra como se le conoce como no había, bueno, no existía un entendimiento, ¿no? Entre ese grupo de poder que era la iglesia, habían sectores de ideologías e intereses económicos distintos, ¿no? Y esto provocó pues un enfrentamiento, ¿no? Con la iglesia occidental, ¿no? Que claramente pues veneraba imágenes, ¿no? Pero repito, eso fue una excusa perfecta, las causas eran obviamente por intereses particulares eh, al interior de la iglesia, ¿no? Que habían facciones de intereses contrarios, ¿no? Y ahí pues donde se produce pues esta controversia, ¿no? Muy bien. Constantino IX es donde ahí pues se produce ese cisma que te mencioné, ¿no? El cisma de Oriente, en el año 1054, ¿no? Donde la iglesia pues se divide, ¿no? Y bueno, prácticamente empieza pues todo un problema, ¿no? Prácticamente aquí se rompe con la influencia de la iglesia en Occidente, ¿no? La causa, como te mencioné, fue la rivalidad pues entre el papado de Roma y los patriarcas de Constantinopla, ¿no? Aprovechando o tomando como pretexto esta supremacía de la fe cristiana, en fin, la iglesia pues de Oriente empezó pues a realizar el culto en idioma griego, por ejemplo, ¿no? Y rechazó el celibato.
que era la prohibición pues que los griegos podían casarse, ¿no? Si tú piensas pues que los protestantes fueron los que implementaron el celibato, no, 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 en realidad ya la Iglesia Ortodoxa obviamente ya había tomado, ya había, ya había tocado este asunto hace mucho tiempo atrás. Pero como te repito, acá el cisma se obedece pues a intereses particulares, a intereses económicos, sin lugar a duda, ¿no? Y toman como pretexto el tema de la ideología, ¿no? De que uno venera imágenes y otro no quiere hacerlo, ¿no? En fin, solamente repito, fue la excusa perfecta para que esto se hiciera, ¿no? Alejo I, más conocido como Comneno, justamente es protagonista de las cruzadas, ¿no? Hay que recordar pues que este emperador solicita ayuda al Papa Urbano II para luchar contra los turcos selyúcidas, quienes habían tomado Jerusalén, que era parte del territorio del Imperio Bizantino. Y bueno, la Iglesia Católica, respondiendo también a sus propios intereses, responde enviando ayuda y, y fomentando pues a la cual pues hemos llamado las cruzadas. Claro, hay que recordar que la Iglesia Católica es la que promueve. Ya en su momento, bueno, les diré pues que la causa principal de las cruzadas era obviamente expandir el feudalismo a tierras en Oriente, ¿no? Los nobles, los señores feudales, la iglesia quería tomar más tierras e imponer el feudalismo en esos lugares, ¿no? En tierras de Oriente. Sabemos que también pues las cruzadas fueron un fracaso para los europeos, ¿no? Todas ellas fueron derrotas. Bueno, hay que recordar pues que en ese intento de, de apoyo, que en realidad pues más que ello fue un aprovechamiento. ¿Por qué? Ya que justamente los genoveses, los venecianos, ¿no? Que también obviamente van a tener una participación en estos acontecimientos, prácticamente van a monopolizar las rutas comerciales. Es decir, lo que antes el Imperio Bizantino controlaba ciertas rutas, que era el nexo entre Oriente y Occidente, los venecianos, los genoveses van a aprovechar ahora ello, ¿no? Van a tomar las rutas de lo que fue del Imperio Bizantino, las rutas comerciales de lo que fue el Imperio Bizantino, lo van a controlar, ¿no? Y ahí es donde pues empiezan a amasar su fortuna, muchos de ellos. Diríamos que las cruzadas jóvenes fue un preludio del decaimiento del Imperio Bizantino. Recordemos que terminaron pues perdiendo más territorios a manos de los musulmanes y también pues a manos de los propios cristianos de Europa Occidental, que habían aprovechado pues la debilidad del Imperio Bizantino. Es decir, la ayuda que al inicio pues buscaban de la iglesia y de los señores feudales de Europa Occidental, al final fue su decaimiento porque fueron ellos los que aprovecharon esa situación y empezaron más bien a ocupar las tierras de lo que fue el Imperio Bizantino en su momento. ¿Por qué es importante, profesor, hablar de Constantino XI? Bueno, hay que recordar pues que durante su reinado pues el imperio llega a su fin, ¿no? Constantinopla cae a manos de los turcos otomanos en el año 1453. Él fue el último emperador del imperio bizantino. Constantinopla pues fue saqueada y prácticamente no se volvió a saber más de Constantino XI, ¿no? Para la historia clásica, jóvenes, la toma de Constantinopla puso fin a lo que llamamos la Edad Media, ¿no? Y dio paso pues a la Edad Moderna. Justamente este acontecimiento trajo importantes consecuencias, ¿no? Porque al quedar bloqueada la ruta comercial entre Oriente y Occidente, tomada por los turcos otomanos, los europeos, la burguesía europea tuvo que buscar pues nuevas rutas comerciales, lo que devino pues en la época pues de los grandes descubrimientos geográficos, y entre ellas las más importantes sin duda el de América, ¿no? Y ahí es donde también pues como consecuencia de ello, ante una necesidad económica, empiezan pues a haber cambios importantes en la navegación y en otros aspectos de las ciencias. Surgen, en este caso, importantes eh, objetos que van a permitir pues la expansión geográfica, ¿no? Hablamos pues de las carabelas,
de la brújula, de la imprenta, etcétera, etcétera, ¿no? Van a ser tiempos de grandes cambios para Europa, ¿correcto? Muy bien. Ese básicamente, jóvenes, es uno de los aspectos relevantes de lo que es el Imperio Bizantino. ¿Alguna pregunta, alguna duda de repente hasta aquí sobre el tema de hoy? Muy bien. Vamos entonces a una pequeña pausa y luego retornamos, ¿sí? Muy bien. Bien, jóvenes, finalizando en esta sesión, vamos a hablar en geografía acerca de los fenómenos y también de los desastres naturales. A ver, empecemos por nuestro clima en el Perú. Recuerda que tenemos más de 27 tipos de climas. Y bueno, lamentablemente, pues en los últimos años, el calentamiento global o el cambio climático ha hecho pues que los diversos climas que tenemos empiecen pues a haber una serie de anomalías y eso provoca pues una serie de problemas tremendos. Ahora, una cosa es hablar sobre los hechos naturales y otra cosa es hablar de los fenómenos naturales. Un hecho natural, pues, por ejemplo, es cualquier acontecimiento que ocurre de manera frecuente, por ejemplo. A ver, un hecho natural puede ser de repente mm, bueno, las estaciones del año, ¿no? Por ejemplo, estamos ya terminando lo que es el invierno, llegando a lo que es primavera, por ejemplo, ya que nosotros pertenecemos al trópico de Capricornio, ¿correcto? Y pues entre diciembre y marzo tenemos una estación, que es el ciclo verano, es algo que siempre va a ocurrir. En cambio, un fenómeno es mayormente propio de la naturaleza, pero que no es frecuente, es inusual. Por ejemplo, los terremotos o seísmos, como debe llamarse así, los tsunamis, etcétera. Pero justamente estos fenómenos mayormente pues causan un impacto negativo en la población. Cuando eso llega a ocurrir, jóvenes, cuando afecta a la población social, económico, se le considera un desastre natural. El gran problema es que ahora pues muchos de estos desastres naturales ya no solamente son provocadas por los propios fenómenos de la naturaleza, sino también por la acción humana misma, ¿no? Sobre todo a partir de los cambios que hemos logrado hacer como consecuencia de la revolución industrial, ¿no? Que claramente pues causa un impacto en el medio ambiente. Entonces, repito, cuando un fenómeno natural afecta a la población, se le considera ese acontecimiento un desastre natural. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora acá, vamos a ver acá. Entonces, profesor, ¿un fenómeno natural es distinto a un desastre natural? Sí, y aquí justamente estamos viendo algunas características. Ya, voy a apagar un rato mi camarita para que puedan ver toda la pantalla, ¿ya? Un ratito. Ya está. Por ejemplo, un fenómeno natural, como menciona aquí en la pantalla, son eventos que ocurren pues en naturaleza, ¿no? Por lo general, pues sin la intervención del ser humano. Digo por lo general, pero obviamente ya la acción humana también hace que existan pues una serie de acontecimientos perjudiciales, ¿no? El calentamiento global es una acción netamente humana y provoca pues un aumento de la temperatura y eso puede provocar un desastre natural, ¿no? Entonces ya no solamente pues, repito, son eventos naturales propios de la naturaleza, sino que también el hombre también está interviniendo y está provocando una serie de daños, ¿no? Digamos que son procesos permanentes que alteran y transforman la naturaleza. Claro, un fenómeno natural por lo general siempre ocurre, ¿no? Un seísmo, por ejemplo, es una situación natural que permite obviamente que las placas tectónicas puedan chocar y como parte de esos choques pueden provocar pues levantamientos de cordilleras o también puede provocar también una serie de cambios de relieve, ¿no? Por ejemplo, eh, ocurren como parte pues del choque de las placas tectónicas, permiten pues la formación de relieves elevados, ¿no? O de depresiones, ¿no? Que son cortezas que obviamente van hundiéndose, ¿no? Claro. El tablazo, ¿qué es, por ejemplo? Es una corteza elevada, ¿no? Por ejemplo, un cañón o una depresión, obviamente son cortezas que se van obviamente descendiendo, ¿no? Claro.
Entonces, repito, un fenómeno natural transforma la naturaleza, ¿no? Es parte, obviamente, de la geodinámica externa, ¿no? Que transforma la naturaleza. Y bueno, pues algunos de estos se manifiestan pues con regularidad y otros pues son ocurrencias extraordinarias, ¿no? Claro. En algunos lugares, por ejemplo, como Papúa Guinea o Japón, es frecuente los seísmos. En el caso de nosotros, a pesar de estar en el círculo de fuego, digamos, los eventos sísmicos no son frecuentes. Tanto es así, pues, que estamos siempre en una, en una acción altamente vulnerable, ¿no? Por nuestra poca reacción ante un evento de esa magnitud. Se le llama desastre natural justamente cuando hay una interrupción severa pues, del funcionamiento de una comunidad causada por un peligro, que de hecho es provocada por un fenómeno natural. Ahora, este desastre natural pues, se clasifica según el origen, ¿no?, del peligro que puede ser natural o socioeconómico, ¿no? Repito, ya un desastre natural no solamente pues, tiene que ver con una relación directa de la naturaleza, sino también con la propia acción del ser humano. Y bueno, las condiciones de vulnerabilidad, pues, y la capacidad de respuesta determinan, pues, el nivel del daño que pueda darse, ¿no? Pérdidas humanas, pérdidas materiales, etcétera, ¿no? Pero para poder comprender mejor estos jóvenes, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí está. Ahí voy a activar mi camarita, espero que no pueda perjudicar. Bueno, acá sí se ve, ¿no? Es riesgo, a ver, no sé si se puede ver, ya está, este es riesgo. Entonces, miren, vamos hoy día a ver un poco sobre los componentes de un desastre natural. Son tres componentes: peligro, vulnerabilidad y riesgo. Vamos hoy día a tratar de entender en qué se diferencian, ¿sí? Muy bien. Aquí llamamos, profesor, peligro. Bueno, llamamos peligro pues a esta probabilidad, ¿no?, de ocurrencia de un fenómeno natural, ¿no?, o de origen, de origen natural, mayormente pues incluso inducido por el ser humano. Y se llama peligro porque es potencialmente dañino, ¿no?, para un periodo pues y una zona específica. Acá en el Perú, por ejemplo, el peligro se entiende como una amenaza, ¿no? Así también se le conoce, ¿no?, como un peligro pues inminente. El gran problema de los peligros es que no es controlable. Por ejemplo, imaginemos que vivamos en un lugar cerca a los volcanes. Ustedes saben que siempre el volcán de una manera u otra va a erupcionar. Eso es inevitable. No podemos realmente contra ello. Por eso, vivir en un lugares donde es peligroso, sin duda, pues puede provocar un desastre natural. Por ejemplo, vivir cerca de las laderas, vivir cerca de las costas donde sabemos que siempre se producen tsunamis, por ejemplo, o vivir en zonas donde hay un alto de intensidad sísmica. Entonces, se va a llamar peligro a la zona o a la área donde escogemos para vivir, donde claramente puede pasar algo, como el ejemplo que te acabo de dar aquí, ¿no? Por muy buena construcción que tú tengas tus casas, si tú vives en un lugar cerca, obviamente, un volcán, tú sabes que este volcán en un momento se va a activar. No será en 10, 20, 100 años, pero va a hacerlo. Entonces, ese es el peligro. El área donde se desarrolla una serie de fenómenos naturales. ¿Correcto? Por ejemplo, en el Perú, si yo sé que en las quebradas constantemente, en los meses de enero y febrero, hay mucha inundación, mucha lluvia, se desbordan los ríos, provoca deslizamientos de lodo y tierra, el lugar donde voy a vivir siempre va a ser un peligro, porque estoy viviendo en las laderas, perdón, en las quebradas, que sé que en un momento va a llenarse estos lugares y va a desbordarse y va a provocar una serie de, de, de deslizamientos de lodo y tierra, a la cual debería llamarse Yokya, ¿no? No Huayco, como muchos a veces pensamos y decimos. Vulnerabilidad, jóvenes,
tiene que ver con el grado de resistencia o exposición de un elemento frente a la ocurrencia de un peligro. En este caso, estamos hablando básicamente de qué tan precario o qué condiciones tiene mi vivienda frente a una zona o a un lugar, ¿no? Como menciono ahí, es la susceptibilidad de la población, ¿no? La estructura física, las actividades socioeconómicas que realizan, ¿no? Y que puede sufrir daños ante la acción de un peligro, ¿no? Por ejemplo, ya de por sí construir una vivienda, precaria o no, en un lugar cerca a un volcán, esa es vulnerabilidad, justamente por mi propia condición. A diferencia del peligro, esta sí puede ser controlable. ¿Por qué? Porque puedo ubicarme en otra área donde no implique el peligro. Yo podría de repente trasladarme a otro lugar donde no están las quebradas, sino superficies más altas, donde justamente cuando ocurren estos tipos de fenómenos no puedan afectarme, por ejemplo. Los antiguos peruanos no sufrían de ese tipo de situaciones, ¿no? De deslizamiento de lodo, tierra. No es que no existían, por supuesto, pero no ponían sus casas en lugares donde claramente, pues, las quebradas siempre eran activas. Entonces, ese, digamos, es un poco de diferencia, ¿no? La vulnerabilidad es la propia condición de cómo está construida mi vivienda, por ejemplo, ¿correcto? Ya sea por la precariedad eh, o por la actividad pues, que yo pueda realizar, que en este caso, repito, sí está en las manos de las personas, ¿no? O en este caso de las autoridades competentes de poder, digamos, trasladar a las personas a otro sitio seguro, ¿de acuerdo? Ahora, el riesgo es la estimación o la evaluación que se tiene de posibles pérdidas humanas y daños pues a los bienes materiales en un área de tiempo determinado, ¿no? Es decir, el riesgo básicamente es una especie de probabilidades que uno tiene en la cual si unimos el peligro con la vulnerabilidad, ¿no? Uno más o menos ya puede tener una idea qué tan perjudicial puede ser. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si en estos momentos, lamentablemente, bueno, Dios no quiera, pero sabemos que eso va a ocurrir porque eso es inminente, un fuerte sismo en Lima? Porque ya tenemos, recuerden que en Lima no tiene un momento sísmico de gran intensidad desde más de 200 años. Y digamos de 8.5, 8.6 o más. Muy bien. La posibilidad de riesgo es muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos casas muy precarias, muchas de ellas de material noble, quincha, adobe. Hay muchos en el centro histórico que datan de la época colonial o de inicios de la República. Y se estima, pues, que pueden morir, pues, 150.000 peruanos durante ese movimiento sísmico. Entonces, ahí estamos haciendo una evaluación, ¿no? En la cual estamos, ¿cómo sacamos esa evaluación? Medimos, pues, la precariedad de la vivienda, medimos la poca accesibilidad que tienen las personas ante un movimiento sísmico o la poca prevención que tiene uno, ¿no? Frente a esa situación. Y también medimos el peligro, en la cual pues vivimos en un área donde claramente pues se van a dar algún tipo de movimiento sísmico, ya que nosotros vivimos en la placa de Nazca y que al chocar con la placa sudamericana provoca obviamente ese tipo de movimiento telúrico, ¿no? Acá, por ejemplo, muestro lo siguiente, ¿no? Voy a apagar acá mi camarita, un ratito. Dice, ¿no? Peligro y vulnerabilidad es igual a riesgo. Claro, si yo evalúo la vulnerabilidad y el peligro, pues claramente puedo saber el riesgo, ¿no? Y ojo, el riesgo no es igual que un desastre, ¿no? Desastre ya en este caso es lo que ha ocurrido, lo que ha dejado, pérdidas humanas, pérdidas materiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. ¿Ya? Entonces ya sabemos la diferencia entre peligro, vulnerabilidad y el riesgo. Peligro es el área, el lugar que de hecho es peligroso para vivir. Ahí viene la palabra, peligro. La vulnerabilidad es la condición física, socioeconómica y material
en mi vivienda. Y riesgo es la evaluación que uno tiene que puede darse cuando empezamos a analizar la vulnerabilidad y el peligro, ¿no? Claro. Si nosotros analizamos ambos, ya podemos nosotros evaluar el riesgo que puede ocurrir, ¿correcto? Entonces, no vayas a olvidarte la diferencia entre estas tres. Muy bien. ¿Cuáles son, digamos, profesor, los principales peligros de origen natural? Aquí tenemos, ¿no? Tenemos la inundación, huaico o yogya, que es el término correcto, los sismos, las heladas y los friajes, ¿no? Profesor, ¿qué es una inundación? Bueno, es el desborde, ¿no? De las aguas de los ríos, que mayormente pues se dan por la presencia eh, a gran escala de las lluvias, por ejemplo, ¿correcto? Y que obviamente esto puede, al desbordarse estos ríos, pueden inundar grandes hectáreas de tierras o de viviendas. Ahora, esto, aunque no lo crean, las inundaciones pueden ser aprovechadas, por ejemplo, colocando ahí reservorios, pozos, o tierras donde el agua obviamente puede ser aprovechada. Por ejemplo, esto podría ser aprovechado para el cultivo de arroz. El problema es que se convierte en un desastre porque justamente son lugares donde habita la gente. Y esto claramente provoca una serie de daños, ¿no? Las inundaciones pues provocan pues luego una serie de enfermedades. Las lluvias o los huaicos son deslizamiento de lodo y tierra también por incremento pues, de las lluvias que se dan en las cuencas geográficas o en las quebradas, donde obviamente puede arrasa pues con todo lo que se encuentra a su paso. Esto no sería un desastre si es que no encontrara pues gente o viviendas, pero lamentablemente pues nuestro desorden en cuanto a la urbanización es tan precario que lamentablemente mucha gente opta por vivir en estos lugares sin darse cuenta pues en el peligro que se encuentra porque es un área peligrosa, ¿no? Es un área que claramente amenazante para la vida de la gente. El sismo o el seísmo, claro, es también una forma también de peligro natural porque es inevitable que la placa de Nazca y Sudamericana choquen entre sí. Es parte obviamente de la formación del planeta Tierra, ¿no? De la geodinámica externa que hemos dicho en su momento, y que obviamente eso puede provocar pues una serie de, de pérdidas, ¿no? Materiales y humanas, por ejemplo, claro. Si el sismo, que es un peligro, unimos a la vulnerabilidad, que es en este caso el tipo de material que construimos nuestras casas, o el tipo de suelo también, ojo, eso también es importante, ¿ah? Tú también puedes tener una casa muy bien reforzada, pero si el suelo, digamos, es pantanoso, o no es tan sólido, eso también puede provocar pues, una serie de daños tremendos, ¿no? En la población. Las heladas, profesor, ¿qué son las heladas? Las heladas obviamente cuando la temperatura desciende de manera abrupta, ¿no? Donde claramente pues esto se da básicamente por los vientos que vienen del Atlántico y que mayormente pues afectan a las regiones del sur andino, donde claramente pues han provocado muchas muertes lamentablemente por las bajas temperaturas que se dan. El friaje, que también es un fenómeno que proviene del Atlántico por los vientos fríos que vienen hacia esta zona, provoca pues también el descenso de la temperatura, pero esto mayormente pues se da en la Amazonía peruana, ¿ya? Te lo menciono porque no vaya a haber algún tipo de confusión o así, ¿no? Heladas se dan en la parte surandina y los friajes se dan en la Amazonía peruana, ¿de acuerdo? En ambos casos, ¿en qué coinciden? Hay un descenso de la temperatura, ¿no? ¿Correcto? Descenso de la temperatura. Y ambos son provocados por los vientos que provienen, pues, del anticiclón del Atlántico, ¿correcto? Muy bien. Claro, hay lugares que en invierno las temperaturas son muy bajas.
Si tienes familiares, por ejemplo, en la Argentina, Uruguay, justamente en el mes de invierno las temperaturas son muy, pero muy bajas. La gente prácticamente necesita de calefacción o de chimeneas para poder obviamente vivir sin que tengan que tener pues el riesgo de morir congelados, porque es tremendo a veces las temperaturas que están en esos países en los meses de invierno. Y ni qué decirlo pues en el sur andino, donde ni siquiera pues las llamas o los auquénidos pueden sobrevivir a esas terribles heladas que claramente pues bajan de manera muy, muy notoria la temperatura, que pueden bajar incluso 18 o 20 grados bajo cero inclusive, ¿no? Y la gente que vive en ese lugar también pues muere congelada también, porque no tienen lugares adecuados para poder soportar ese frío. A pesar, claro, que hay campañas, ¿no? Que en los últimos años para poder aliviar el sufrimiento de muchas personas, pero que en este caso no es suficiente. Muy bien, chicos. Este es con respecto pues a los fenómenos y desastres naturales. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? ¿No, claro? Ya, muy bien. Muy bien, entonces, entre hoy y mañana, chicos, mañana, bueno, voy a subir este video a la plataforma y los materiales también ahí les voy a entregar. Y bueno, también voy a ir agregando algunos alumnos que me están pidiendo para poder añadirlos a la plataforma, ¿ya? Bien, chicos, cuídense, que tengan pues un lindo inicio de semana. Nos estamos viendo el próximo lunes. Cuídense, muy buenas noches.